Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa. Claro, La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja, siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás, una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. De patriotismo, enamorado de un puro ideal, y con su sangre nos defendieron la llama justa de la libertad. Su sacrificio de Dios vivo, la patria entera glorificará. Como homenaje a los valientes que cayeron por la libertad. Buenas noches, amigos televidentes. Al iniciar pasado y presente, Francisco Carvajal quiere hacer algunas precisiones que considero pertinentes ante el país, porque en un programa de mi hermano de la vida, Rafael Guerrero, Conducción al Desnudo, se arremetió contra una distinguida familia dominicana en la sociedad dominicana. El señor, entre Rafael Guerrero y yo existe una hermandad. Y la plataforma de Conducción al Desnudo es indudablemente, después de Alofoque de Santiago Matías, la red social que en este país tiene más influencia. Y durante el transcurso de esta semana compareció un señor que no tiene ningún derecho ni ninguna titularidad sobre una porción de terreno que les corresponden a las hermanas Lucía
Miguelina y Dalia Jacqueline Rodríguez Aristi, dentro de la provincia del Higüey, provincia de la Altagracia, Higüey, donde están esas parcelas debidamente saneadas y registradas y aprobados los trabajos por la Dirección Nacional de Mensura Catastral y emitido los títulos definitivos a favor de dicha señora por el registrador de títulos de ese departamento judicial debidamente saneado y registrado, individualizado y georreferenciado. Pero en República Dominicana no se quiere respetar la propiedad privada. Aquí cualquiera alegremente atenta en las redes sociales contra cualquier persona. Y en el caso particular de esa persona que Rafael Guerrero entrevistó, al cual yo le voy a responder en el mismo programa de Conducción al Desnudo. Porque como reitero ante el país, Rafael Guerrero es como una especie de hermano de la vida que surgió en una circunstancia muy específica, esa hermandad, gracias al mecenazgo, padrinazgo del destacado dirigente político y amigo y una de las figuras políticas cimeras de mi generación, como lo es Guido Orlando Gómez Mazara. En ese programa de Conducción al Desnudo, mi amigo Rafael Guerrero atentó contra una persona muy distinguida que no tiene que ver nada en esa invasión de terreno que se ha metido ese intruso, como es el señor José Sánchez Polanco, que es un destacado empresario de la región este del país. Ya don José Sánchez, en el 1979, para que ustedes tengan una idea, cuando Fran Rainieri se metió en Punta Cana, que eso era monte, todo eso, el señor José Sánchez Polanco hizo grandes inversiones en muebles en esa zona, junto con Fran Rainieri, y tuvieron que el apoyo inicial del señor Lisandro Castillo. O sea que don José Sánchez Polanco, esto fue un irrespeto ante el país, que este señor tratara de mencionarlo, de que él se había adentrado en una propiedad con una turba, tipificando un delito de difamación e injuria y de falsedad, porque esas afirmaciones, para tratar de sorprender al Ministerio Público en su buena fe, ese programa, esas declaraciones difamatorias no van acorde con lo que es la realidad de la cotidianidad. El señor José Sánchez Polanco es un conocido empresario. Dígame al director, por favor, que me ponga las fotos, que yo se las traje para que él la ponga, donde está la figura del señor José Sánchez, el señor José Sánchez Polanco conmigo y mi hijo, que eso fue para que yo traje la foto aquí a este canal de televisión, porque la televisión contemporánea es imagen y es sonido, y es vocabulario, y es expresividad, pero parece que el director anoche se pasó de unos tragos y hoy no está en su punto, como están muchas veces los peloteros, los pitchers de Grandes Ligas cuando van a salir a pichar muchas veces en esos juegos. Y ahí está el señor José Sánchez, que es un gran empresario, como reitero, que ya desde hace 35 años y al ascender a la de magistratura de los destinos nacionales, don Hipólito Mejía Domínguez, ya en el año 2000, en el año 94, 95, ya era una persona que en propiedades inmobiliarias, en base a un trabajo tesonero y serio, se ganó una fortuna que ha hecho en base a su trabajo tesonero, porque en República Dominicana son muy poca gente que están calificada para hablar de tener dinero bien habido. Aquí en República Dominicana se adrede la lengua de Cervantes y se maltrata a mucha gente en estos programas en las redes sociales. Mi amigo Rafael Guerrero,
a quien yo siempre he defendido, siempre en sus posiciones públicas, y cuando fue atacado por el comunicador Ángel Martínez, donde hablaba de que su padre, el general Simón Tadeo Guerrero, fue el culpable de la desaparición física del destacado historiador dominicano y miembro prominente del movimiento revolucionario 14 de junio, junto a mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, el señor Guido Gil Díaz, cuando se le acusó a Simón Tadeo Guerrero de la desaparición física de Guido Gil Díaz, yo planteé ante el país y dije la realidad, porque ese Ángel Martínez estaba diciendo era una falsedad. Eso fue unas instrucciones que se recibieron del general Ney Rafael Nivar Seijas. Lo que pasa es que los historiadores dominicanos en la apertura y la democracia dan con mucho desvaneo, como dice Julio Iglesias en una canción, dan como un barco que está evadiendo el fuerte oleaje del mar donde hay cosas. Y el general Simón Tadeo Guerrero prácticamente no tuvo que ver nada con ese asunto, porque eso fue un asunto que Teobaldo Rosell, que era director del Central Romana Corporation, dio las instrucciones para que se hiciera recibió las instrucciones, se las solicitó al general Nivar Seijas, y por ahí fue que vino la cosa, y lo cual quisieron manchar el nombre del general Simón Tadeo Guerrero. Mi padre, que era junto a Guido Gil Díaz, el asesor laboral de los trabajadores del Sindicato Unido de Trabajadores Central Romana Corporation, anteriormente Puerto Rican Sugar and Company, mi padre le había advertido a Guido Gil Díaz de la peligrosidad, porque estamos hablando en la plena vigencia de las confrontaciones ideológicas y de las utopías revolucionarias. Había un enfrentamiento entre los grupos de izquierda de la República Dominicana y eso produjo mucho escozor, creó muchas fricciones, mucha refriega y muchas divisiones en la sociedad en plena utopía revolucionaria. Y como en una especie de acto de contrición reconoció el destacado dirigente del Corecato, don Miguel Coco, y un prestante ciudadano, él mismo reconoció en una entrevista ya con la madurez que da los años, reconoció que en la plena vigencia de las utopías revolucionarias ellos también atacaban al estamento militar con armas. Aquí se conoce un destacado dirigente empresarial que mandó una bomba a un policía, a la casa de un policía de la ciudad de San Francisco de Macorís, murió, dejó 6 hijos en la orfandad. Hablar objetivamente de ese periodo de nuestra historia, hay todavía mucho contrañimientos vocales y convencionalismos sociales que no nos permiten tener una visión acabada y objetiva de ese periodo de nuestra historia. Pero en este introito de pasado y presente, Francisco Carvajal quiere dejar la idea clara ante el país, ante la Procuradora General de la República, doctora Miriam Germán Brito, ante mi amigo y hermano de la vida, Rafael Guerrero, que el señor José Sánchez Polanco en ningún momento ha tratado de desalojar a nadie, ni ha sido una persona que se ha provisto, como se señaló en ese programa, y quizás mi amigo Rafael Guerrero fue sorprendido en su buena fe, pero eso no responde a la verdad. Ni tiene que ver nada él con eso, pura y simplemente una de las propietarias de un inmueble saneado que está ocupado por un intruso, el cual será desalojado por la fuerza pública cuando se haga una georreferenciación de las parcelas, y si él está dentro de esa parcela, va a ser desalojado mediante la fuerza pública por el abogado del Estado, por ante la jurisdicción del Este, que es con asiento en el Ceibo, por ante
el Tribunal Superior de Tierra del Departamento Central Este, con asiento en el Ceibo. O sea que yo reitero ante el país la honorabilidad del señor José Sánchez Polanco, porque lo he tratado desde hace más de 30 años en el espacio y en el tiempo. Y es uno de los hombres de trabajo más acabados que yo he visto en la República Dominicana, junto al quien yo he considerado como el empresario más exitoso en la apertura y la democracia, como es José Luis Corripio Estrada, y quien muchas veces me ha honrado con sus palabras inmerecidas hacia este humilde servidor de pasado y presente, pero que obviamente viniendo de él nos sirven de estímulo cuando él habla que nosotros hicimos una maestría del dominicano en la dilatada vida pública de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez. No acostumbro a llevar litis sobre procesos judiciales en los programas de televisión, porque siempre se da una idea distorsionada. Yo prefiero que sea la tutela judicial efectiva, que es la que tiene competencia de atribución para dirimir cualquier conflicto que se presente entre los particulares. Pero en el caso de la especie, y como se hizo y se aprovechó la tribuna de conducción al desnudo de mi hermano Rafael Guerrero, yo le respondo a ese señor que está sujeto a que nosotros lo demandemos porque ha faltado el respeto a una familia honorable de este país, a una familia de trabajo, a un hombre sin mácula en la vida comercial de la República Dominicana, como es don José Sánchez Polanco. Nosotros, en este introito de pasado y presente, tanto don Sergio Federico Germán Medrano como yo, tenemos como mística y filosofía no tratar aspectos de controversia particulares en televisión, pero por tratarse de la persona que es y por yo considerarlo abusivo, esas declaraciones de ese señor sobre esas distinguidas damas, que es un problema de una sucesión, que no tiene que ver nada, las propiedades de ella no tienen que ver nada con eso, porque no deviene del padre, sino que devienen de la madre, esos inmuebles, son una herencia de su madre. Entonces, la gente no puede chantajear al otro. Eso en todas las provincias del país, y eso es alarmante, eso es un común denominador y es un problema que el estamento del Poder Judicial tiene que enfrentar con seriedad y consistencia, porque en las demarcaciones geográficas de la República Dominicana, que tienen vocación turística y donde la tierra ha adquirido un mayor precio en el mercado internacional, la gente quiere inmediatamente ocuparla y hacer la banda, y te ve en televisión nada más que se discute ese tema. Pero yo, como reitero ante el país, no acostumbro a dirimir casos particulares en televisión y critico a los abogados que hacen eso. Pero tengo que, en este caso particular, reiterarle que el señor José Sánchez Polanco, a mi amigo Rafael Guerrero, que se dejó sorprender de ese señor en su buena fe, que frente a José Sánchez Polanco estamos ante un empresario sin mácula, ante un empresario de la escuela de Juan José Jesús Bellapar Fábrua, de don Fello Esteve, de Donald Joseph Rick Cabral, de Fran Rainieri, que usted puede estar de acuerdo o no con ellos, pero son gente honorable a la hora de hacer negocio en República Dominicana. Vamos a entrar ahora en la primera pausa de pasado y presente frente al país y la sociedad dominicana. Porque lo primero es lo primero,
Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero de La Famosa. Claro, La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Enamorado de un color ideal y con sus amores no le prendieron la llama justa de la libertad. Su sacrificio de Dios bendito, la patria entera glorificará. Como héroes a los valientes que allí cayeron por la libertad. Tomando el tema anterior de mi amigo el comunicador Rafael Guerrero, me recuerda una tarde, una conversación que sosteníamos en la Peña del Triunvirato, formada por mi amigo Miguel Valerio y Pedro Osvaldo Gamundi Peña, que es la continuidad en el espacio y en el tiempo de la Peña que fundaron Donald Joseph Rick Cabral, Luis Amiamatió y mi padre, donde se reunían a analizar los acontecimientos de la historia contemporánea nacional, de esos aspectos donde ellos como figuras fundamentales jugaron un papel de primacía, tanto mi padre como Donald Joseph Rick Cabral y Luis Amiamatió. Fueron figuras estelares. Entonces, nosotros en la Peña del Triunvirato actuar, que es la continuación en el espacio y en el tiempo de esa peña que, como reitero, formaba mi padre Luis Amiamatió y Donald Joseph Rick Cabral,
Miguel Valerio Jiminián y Pedro Gamundi y yo, conversando sobre la historia de la pintura dominicana, con López Damo, de Alberto Ulloa, de Elvis Avilés, hablando de José Sestero, que esas figuras fundamentales de la vida de Hugo Tolentino, que eran gente que indudablemente de Minú, de la gente que va y que hacían una vida y que han hecho del Mesón de Bari, Manolito García Arévalo, que han hecho del Mesón de Bari el refugio para Miñín Soto, que han hecho el refugio para la discusión de la historia de la pintura de Caballete. Ya nosotros en la posmodernidad, en una de esas tertulias, con Miguel Valerio yo evocaba con mucho acierto una frase del pintor figurativo más importante de la historia norteamericana, como fue William Hartnett, que en la historia de la estética planteó una tesis o una idea que es fundamental, que hablaba que pintar es un don de Dios y no un producto de las universidades. En ese sentido, mi amigo Mariano Ecker, quien hizo una exposición en el Museo de las Casas Reales, evocando a William Hartnett, que le hizo un homenaje a Hartnett, siempre mencionaba esa frase. Entonces, yo cuando veo a Rafael Guerrero con la facilidad, con la expresividad, sin ninguna escuela de comunicación, pero que es un comunicador innato, natural, comunica ideas ante el país, entiendo cuál ha sido el éxito de él en esa carrera y en esa plataforma digital que, como yo digo, son alternativas a los medios de comunicación tradicionales en la apertura y la democracia, y que no tienen son alternativos, pero que muchas veces no tienen la rigurosidad que tienen los medios tradicionales. A veces se caen en una denotada superficialidad y tenemos que tener mucho cuidado con ese tema. Yo desde la Peña del Triunvirato, siempre, y en la próxima semana que nos vamos a reunir con el pintor Manuel Montilla, yo siempre hago hincapié, tanto a Miguel Valerio como a Pedro Gamundi, de hablar de los grandes valores dominicanos que son esenciales en el desarrollo de la afirmación de la dominicanidad, que la cual está afectada por distintos factores que no vienen al caso analizar y que harían interminable mi comparecencia esta noche ante el país, en pasado y presente, porque indudablemente son problemas que nosotros debemos afrontar. Tenemos el problema migratorio haitiano, tenemos un problema de la sostenibilidad ecológica de la isla de Hispaniola, en la cual hay una corresponsabilidad prácticamente a ser inviable el Estado haitiano de los dominicanos. Nosotros somos los que tenemos que trazar una pauta. Yo creo que el señor presidente de la República está bien intencionado. Yo creo en la buena fe del presidente de la República para nosotros seguir adelante en este país, porque realmente se necesita de las fuerzas sociales, que no haya ningún tipo de refriega en la sociedad dominicana. Vamos a entrar ahora en la segunda pausa de pasado y presente para luego seguir conversando sobre diversos temas de la contemporaneidad dominicana. Porque lo primero es lo primero,
Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una dedicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero de La Famosa. Claro, La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja, siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás, una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Enamorado de un color ideal y con su sangre no le prendieron la llama justa de la libertad. Su sacrificio de Dios vivo, la patria entera glorificará. Como homenaje a los valientes que allí cayeron por la libertad. Esta noche voy a aprovechar ante el país y voy a poner un video que es el último que rescató mi hijo, Daniel José Carvajal Curi, que ha hecho una labor encomiable en el rescate de la memoria de su abuelo en la televisión dominicana. Daniel, no tengo palabras como agradecértelo, porque en este video que voy a exponer ante el país es un video donde mi padre compareció ya en el final, en el crepúsculo prácticamente de su vida, con la inolvidable y muy querida y clienta mía, como fue Aracelis Melo, la esposa del doctor Yotin Curi, hijo. De Araceli conservo grandes recuerdos y en su memoria esta noche ante el país quiero poner ese video de Aracelis con mi padre para luego caer en lo que será el tema fundamental de la próxima reunión de la Peña del Chumbirato, formada por, como reitero una vez más, por Pedro Gamundi, Miguel Valerio
y este humilde servidor, que vamos a tratar el tema sobre la historia o el papel que juega Alberto Ulloa en la historia de la pintura universal, y Manuel Montilla como egresado de la Escuela de San Fernando de Madrid. Porque nosotros tenemos valores dominicanos que tenemos que... República Dominicana no es Mami Jordan, no es a los Fokker, ni es el Toxicross, ni es ese grupo. Eso es el reflejo de la crisis del arma nacional, como diría Pedritín Delgado Malagón, evocando los poemas de Luis Alfredo Torres y Miguel Alfonseca y aquella etapa romántica de la calle del Conde, donde se enamoraban las muchachas entre flores y poesía. Era la época en que Grey Guascú salía de manera ferviente y entusiasta a apoyar esas manifestaciones del 14 de junio que se hacían desde su sede principal en la calle Hosto, esquina Conde, donde precisamente el sábado pasado mi hermano de la vida, Cuqui Mejía, me enseñaba esa tribuna. Vamos a ver ahora el documental que rescató Daniel Carvajal Curi, que me ha dado muchas e infinitas satisfacciones en la vida. Ya próximamente, y como aquí en República Dominicana hay mucha gente que exhiben como su principal activo, como su principal cresol, tener villas en Romana, tener yates, tener lanchas, tener apartamentos en Nueva York. Yo humildemente exhibo la educación que yo formé a mis hijos, y que hoy día sea que Daniel José Carvajal Curi, si el padre Emiliano Tardif, si Jesús y todas esas fuerzas espirituales lo permiten, el 6 de mayo sea el primer latino investido de la Change Honor School en Ingeniería Civil, el 6 de mayo del año en curso, en la prestigiosa Universidad de Penn State, que está entre las 5 Ivy League de las universidades norteamericanas en Estados Unidos de Norteamérica con el mayor nivel académico. Lo que habla también de que en el tema de la educación en República Dominicana no estamos tan alejados de la que hay buena educación. Lo único que lamentablemente son colegios privados, a veces muy inaccesibles a personas que yo, como clase media, que tuve que hacer un gran sacrificio, tuve que renunciar a muchas cosas para que mis hijos pudieran haber estudiado en el Colegio Bilingüe New Horizons. Pero es un colegio que, bajo la égida de la distinguida educadora dominicana Nancy Patricia Cano de Jiménez, la esposa del destacado abogado y amigo mío Luis Julio Jiménez, y bajo el liderazgo de Fanny Garrido, ha llegado a ocupar un lugar importante. Y cuando fueron a esas competencias de debate, en la cual fue mi hijo Daniel José Carvajal Curi en representación del Colegio Bilingüe New Horizons en la Universidad de Georgetown en Washington D.C., la universidad jesuita más importante del mundo, pudo vencer en la competencia de debate a la Potomac Academia de Debate de la Universidad de Georgetown, marcando un hito, y después en las diversas competencias de debate de la Universidad de Harvard, donde él participó y creó un perfil para estudiar en esas universidades. O sea que en República Dominicana, y es importante, y es una conversación que sosteníamos en una cena muy agradable que me tenía mi compadre Pedro Gamundi y el destacado abogado Luis Julio Jiménez. Hablábamos de la importancia de muchos países del milagro asiático, de la importancia de la inversión en educación, que es lo fundamental en países como el nuestro. Hay que invertir en educación, la calidad de la educación es lo que da el desarrollo. Aquí no hemos descuidado, hemos armado una infraestructura, pero a nivel de la pasta humana, de la calidad del docente, hemos involucionado con relación a lo que fue la educación en la instrucción pública en la era de Trujillo. Vamos a poner el video, que como
tributo a la memoria de Aracelis Melo ha descatado Daniel José Carvajal Curi. Bien, inmediatamente presentamos a todos ustedes nuestra sección Huellón Dando Fusta con el doctor Francisco Ramón Carvajal Martínez. ¿Cómo está usted, doctor? Mucho gusto. Caramba, qué placer estar compartiendo esta sección con usted. Sobre todo el último programa del año. El último programa del año, 1988. Sí. Sería bueno... Será contigo. Qué bien. Será contigo. Qué bien, para mí es un gran placer, doctor. Igual. Sería bueno precisamente generalizar un poco de lo que ha sido, hacer una pequeña evaluación de lo que ha sido el año 1988 en sentido general. Bueno, en sentido general, en lo social, en lo político. En el aspecto político, pues el presidente ha seguido un ritmo normal. O sea, no hay persecuciones, no hay represión, sino ha abierto un panorama democrático en el aspecto político. En el aspecto social y en el aspecto económico es que viene el problema a reflejarse en la inflación, en la manipulación de los productos, en la producción. Es decir, hay sectores que entienden que él ha debido construir menos y aportar más al aspecto productivo. ¿Usted qué cree? Bueno, sencillamente yo creo que la política va bien, que en ambas situaciones ha participado. Pero ahora en el 89 tiene que interesarse más en el aspecto de la producción, en el aspecto del crecimiento económico y en el aspecto de que nos seamos autoabastecidos y no que haya en este clima y está sobre todo un descenso notable en la producción de alimentos. ¿Y cómo usted aprecia, visualiza al pueblo dominicano para el año 1989 por todos estos problemas, por todas estas situaciones negativas del año 88? Los ánimos están un poco deprimidos, como es natural. O sea, hay cierto tipo de descreencia, pero de todas maneras los pueblos así no avanzan, ¿no? No creyendo deprimidos, sino contar con que en el próximo año tanto las fuerzas naturales del propio pueblo como otro tipo de fuerzas se unificarán para echar adelante al pueblo dominicano. ¿Usted cree que se ha perdido un poco la fe? Se ha perdido un poco la fe y la esperanza. Y la esperanza todavía, aun cuando se ha perdido, todavía se mantiene en ciertos sectores, pero que lo importante es mantener esa fuerza de unificación y sobre todo un estímulo, crear una mística para que este pueblo camine. ¿De qué forma, doctor? ¿De qué forma? Bueno, una mística, establecer un objetivo, un fin determinado, que el pueblo camine hacia él y que sea sobre todo entusiasmado, ¿no? Con ofertas ostensibles y plausibles, sobre todo tangibles para que este pueblo salga del marasmo en que se encuentra. A usted le gustan mucho los tibles, tangibles. Los tangibles, sí. Está muy bonito. Doctor, por aquí tenemos los periódicos. Aquí tenemos que dice que la Suprema Corte decidirá mañana fianzas a Salvador Jorge Blanco, a Leonel y a Peña Valentín. ¿Qué le parece a usted? Bueno, sabe que la Suprema Corte de Justicia viene siendo una especie de corte de apelación en los casos en que la Corte de Apelación de Santo Domingo falle en primera instancia. O sea, la Suprema va a hacer aquí el papel de tribunal último y segundo en el caso de la fianza del expresidente Jorge Blanco, de Leonel y de Peña. ¿Realmente esto es positivo? ¿Esto puede caminar de una forma positiva? Sí, cómo no, puede caminar porque es el camino que está abierto. Solamente depende de la íntima convicción que tengan todos los jueces en un momento determinado. Pero de todas maneras, la interposición de la fianza y la apelación hecha por el expresidente Jorge Blanco y el señor Leonel Almonte y el señor Peña Valentín está correcto, ¿no? Es el ejercicio de un derecho y se va a conocer de eso. Esto es lo importante. Hay otro tema, doctor, muy caliente y es la situación entre el arzobispo y el profesor Juan Bosch, el monseñor de Jesús López Rodríguez. Yo creo que muchas personas le han estado dando seguimiento. Vamos a presentar por aquí tenemos en primer plano al profesor Juan Bosch. Doctor, ¿qué usted puede decirnos en torno a esta sencillamente yo creo situación? Que dentro de eso ha habido malas interpretaciones. ¿De parte de quién? Y un poco, sobre todo, la respuesta, un poco pronta por parte de Monseñor.
Usted es una persona que normalmente pues, funciona correctamente, pero nadie es Dios. Entonces el profesor Bosch, en su condición de viejo dirigente político y de viejo luchador y de expresidente de la República, sabe más que nadie que el presidente de un gobierno en un momento determinado deja en manos del secretario de Estado de Educación y Bellas Artes el problema de la educación de un país. O sea que no es la Iglesia Católica la culpable de la actual situación. Esto vino a relucir, doctor, de una entrevista que le hicieron dos jóvenes periodistas sí, al profesor Juan Bosch, y salió publicada en uno de los vespertinos. Exacto. ¿Usted cree que esta entrevista realmente fue cierta o fue manejada? No, una entrevista ahora fue cierta. En cuanto a que si fue manejada o no, eso escapa a nuestra competencia. Pero de todas maneras, nosotros entendemos... ¿Un manejo por parte del periódico, de la prensa, o un manejo por parte del mismo profesor Juan Bosch? No creo que haya manejo ahí, no. A menos que lo que puede eventualmente haber es una equivocación de estos estudiantes, cuyo marco es muy corto frente al marco del profesor Bosch en cuanto a los aspectos de expresión y de significación del problema. ¿No fueron convincentes en sus interrogantes? Sí, porque es que pueden decir una cosa al profesor Bosch, que uno, por ejemplo, que conoce bien al profesor Bosch, sabe que no va a decir eso, como es decir que la educación dominicana depende de la Iglesia Católica. Eso no es así. El profesor Bosch nunca ha dicho eso, ni eso no es así. La educación dominicana, a quien corresponde dirigirla, guiarla, encauzarla, es a la Secretaría de Estado de Educación, no a la Iglesia Católica. Entonces aquí que sí bien tiene una tarea indiscutiblemente muy necesaria, como es una tarea de estar vigilante en cuanto a la moral del pueblo, realzar sus valores y hacer consideraciones frente a casos específicos cuando considere que el pueblo dominicano ha sido agredido, engañado o se vio en los derechos. Eso es un hecho que le corresponde a la Iglesia Católica también, pero no decir que... La educación está manejada específicamente por la Iglesia Católica, eso no. Eso es falso. Eso es falso, sí. Entonces, ¿por qué esto sale a relucir exacto, así? Esa es la interrogante de todo el mundo. Sí, exacto. ¿Y usted qué opina, doctor? Opino que la sapiencia del profesor Bosch en la materia no va a decir que la Iglesia Católica es la que dirige la educación del país, aun cuando haya muchos colegios católicos, muy buenos todos, por cierto. Sí. Doctor, hay otro dato muy importante que sale aquí en la prensa y es que el dólar está 7 por 1. Bueno, hasta ahora, precisamente hoy lo oímos, uno de los atributos que se echaba encima este gobierno a su favor era la manutención de la prima del dólar a un nivel normal. Parece ser ahora que ha subido unos cheles más. ¿Y por qué precisamente ahora que está finalizando el año 1988? Sí, eso es serio, sí. Es serio. ¿Cree usted que esto es negativo para el año 89? Bueno, en principio es negativo si no se toman las medidas correspondientes para volver otra vez a nivelar la prima. Sin embargo, el vicepresidente de la República, Morales Troncoso, dice que el año 88 fue muy bueno y que el 89 será mejor. Bueno, eso es un deseo de los ¿Un pocos, deseo o un decir? De los pocos buenos decires o deseos que se ha oído, que nosotros hemos oído, ha sido el del vicepresidente. Porque casi todos los que han hecho declaraciones han sido prácticamente declaraciones de negativas, de que nos vamos hacia el abismo, de seguir así la cosa nos hundiremos todos. Nosotros entendemos que el 88 ha sido también, independientemente de su valor como tiempo, ha sido también una especie de escenario donde pueden los gobiernos ver sus experiencias y manipular eso en una forma en favor del pueblo dominicano para el próximo año. Porque lo cierto es que la especulación y la inflación han estado mucho a la orden del día en este año que ha pasado. Doctor, como esta es la última sección de este año 1988, sería bueno terminar con una nota fresca, una nota como es hablar un poco de la Navidad. Nosotros hemos estado haciendo unos recorridos por el Malecón, usted sabe que es la avenida donde mayor personas, o sea, un gran porcentaje de personas se concentran allí para disfrutar de todas esas orquestas que se presentan en vivo de una forma gratis. Hemos podido observar que ha habido una disminución
muy evidente en este año 1988. ¿Cree usted que esto realmente corresponde a la misma situación económica? Sí, tiene mucho que ver con eso, porque es que lo económico es fundamental en todo. Pero independientemente... Porque se dice que al dominicano le gusta mucho beber y que le den romo gratis y que le den fiesta gratis y todo eso. Sin embargo, hemos visto que no ha sido así en este año. Bueno, pero fíjate, nosotros hemos prácticamente señalado ciertos defectos dominicanos, ¿no? Pero eso no es exclusivamente dominicano, no, es a todo el mundo que le gusta eso, que le gusta. Eso es nada más de República Dominicana. Ese no es un atributo, diríamos, selectivo del dominicano. Eso es de todo el mundo. Eso no puede ir, ni puede encauzarse al dominicano por eso, porque eso es un deseo humano general. Lo importante de estas fiestas de Navidad es que son motivos de pensamiento y de hacer el recordatorio de que Jesucristo, por ejemplo, nació en Belén. Sí. Nació en un sector y en un escenario humilde y vino a cumplir con su tarea de reivindicar a los hombres del pecado original. O sea, ese es el primer ejemplo de sencillez y de humildad que nos da Jesucristo. ¿Se sigue esta tradición? No, precisamente. De ahí es el ejemplo. Ahora lo que aparece es la arrogancia, el orgullo, el yoísmo personal, la autoridad. El que yo puedo más que tú. La megalomanía, el yo. Es decir, Jesucristo nos enseñó con esa lección a ser humildes y a ser trabajadores y a ser sencillos, como lo fue Él, que vino como un rey. Sin embargo, fíjate dónde nació. Es el primer ejemplo que nos viene dando Jesucristo en todos estos aniversarios de su nacimiento, en todas las nochebuenas. Pero sin embargo, la gente que quiere la chercha. Todavía exacto, la real lección de la natividad de Jesucristo no ha sido asimilada perfectamente, aun cuando haya sectores que entiendan algo. Pero, como dices tú, la gran mayoría cree que eso es una oportunidad para el chercheo. Sí. Sería bueno entonces, doctor, finalmente darle un mensaje a todos los dominicanos para que esperen este año 1989. Bueno, sencillamente que tenemos una serie de problemas como pueblo. Como pueblo también hemos resuelto muchos problemas en nuestra historia y como pueblo también hemos dado muchos dominicanos que están hoy en nuestra historia registrados con tinte áureo por su esfuerzo de liberación. Es decir, que aún cuando, como lo dijo Juan Pablo Duarte, por desesperada que sea la causa de mi patria, siempre será la causa del honor y siempre estaré presto a dar mi vida por su enseña. Ay, muchísimas gracias, doctor. Gracias de verdad. A los amigos televidentes vamos a continuar. Es un programa de un gran recuerdo de Aracelis Melo, que fue una locutora que lamentablemente falleció a temprana edad, pero que en la escala afectiva, tanto de Francisco Carvajal Martínez como de Francisco Carvajal Hijo, por su forma de ser, por su capacidad de comunicación natural, por su honestidad personal, por lo cariñosa y lo fraternal que era su sonrisa, fue muy querida por nosotros. Ya al término de este espacio de televisión y desde la tribuna de la Peña del Triunvirato, conformada por mi hermano de la vida, Pedro Gamundi y Miguel Valerio Jiminián, felicitamos al pintor Manuel Montilla, un artista dominicano de la generación del 70 de la pintura dominicana, que formó parte del grupo de los 6, que es el artista dominicano hoy día más cotizado a la desaparición física de Iván Tovar, que tuvo una exposición reciente en la Universidad de Alcalá de Henares sobre su obra con varios pintores, entre los cuales se encontraba Antonio Tapies y otros grandes artistas contemporáneos, donde el único pintor latinoamericano era Manuel Montilla. Juan José Jesús Bellapar Faura, en muchas de nuestras tertulias, en muchas de nuestras conversaciones vespertinas, siempre me hablaba de la autenticidad
y la originalidad de la pintura de Justo Susana y de Manuel Montilla. Manuel Montilla, indudablemente, que viene este año con una retrospectiva. Nosotros los dominicanos hemos tenido en él una representación en la pintura de Caballete como no se había presentado desde la desaparición física de Iván Tovar y de Domingo Liz. Ya al llegar al final del espacio de tiempo, de este cenáculo histórico que es pasado y presente, solo me resta darle las gracias al país y a la sociedad dominicana por elegir una vez más Pasado y Presente como su programa favorito, donde se discuten los temas fundamentales de la historia dominicana, de las historias de las ideas políticas, de las artes plásticas, de la pintura, y sobre aquellos temas que tienen que ver con coadyuvar a la permanencia en el espacio y en el tiempo de este hábitat geográfico que es la República Dominicana y su identidad. Buenas noches, amigos televidentes.